Bien, gracias, doctor Victorino. Gracias, el doctor Carlos. Gracias, doctor Oscar Diego. Gracias al Instituto Nacional de Administración Pública y sobre todo gracias a ustedes por estar presentes en estas actividades que, como bien lo dijo el presidente del Consejo Directivo de nuestro instituto, pues es fundamental que se toquen los temas más importantes para la administración pública, como es la ética y la ética pública. Si el Instituto Nacional de Administración Pública no es el que encabeza esta lucha, esta difusión del tema, ¿en quién más podríamos confiar esta labor? Entonces, agradezco que el instituto abra sus puertas para este tema tan importante que a veces pareciera suplementario, que a veces pareciera secundario, incluso, ¿por qué no decirlo?, a veces pareciera hasta aburrido. Hablar de conceptos filosóficos, hablar de planteamientos filosóficos que sucedieron hace más de 2000 años, de repente nos lleva a pensar que es un tema pesado, que es un tema pasado de moda, que es un tema incluso antiguo. Pero como ya vimos en la presentación del doctor Oscar Diego, como la maestra Luz María, la maestra Luz María, pues es un tema sumamente vigente, y aunque parezca que es difícil y aunque de repente nos genere cierta pesadumbre, en realidad es un tema tan vigente que a más de 2000 años de su planteamiento no hemos podido lograr aterrizarlos a nuestra práctica cotidiana en el quehacer público. Es más, hoy en día hay quien todavía se pregunta si debemos hablar sobre gobiernos de leyes o gobiernos de hombres. Ustedes saben que la respuesta a esa pregunta se planteó desde hace más de 2000 años y hoy todavía hay quien tiene dudas al respecto. Por eso, bueno, pues atendiendo al tiempo que se nos indicó, yo quiero hacer unas reflexiones muy breves y proponerles un valor. Como ya dijo el doctor Oscar Diego, él ha identificado más de 100 valores que deberíamos de poseer los que hemos sido administradores públicos, los que somos administradores públicos. Y también, como él lo ha señalado, hay filósofos, hay estudiosos que han dedicado toda su vida a estudiar un solo valor. Entonces, aquí mi planteamiento, mis 15 minutos, bueno, ya mis 14 minutos, van a versar sobre proponerles algunas reflexiones muy breves y proponerles un valor que desde mi perspectiva, a menos que ustedes me corrijan, pero desde mi perspectiva, yo no lo he visto planteado en ningún código de ética, en ningún reglamento, en ninguna normatividad. Así que comienzo. Mis preguntas introductorias son tres y son muy básicas. ¿Qué es la administración pública? Y no se preocupen, no voy a ensayar respuestas instrumentales. Sé que estoy en la institución que evidentemente tiene especialistas sobre este tema, que forja especialistas. Muchos de los miembros del consejo directivo de nuestro instituto fueron mis maestros, ellos me dieron clases de manera presencial, directa, y algunos a través de sus obras. Entonces no voy a tratar de ensayar respuestas las más comunes que todos conocemos, desde las básicas, que es la parte más visible del gobierno, que es la instrumentación de la burguesía en la sociedad. No. Mi pregunta es más retórica y tiene que ver más con cuestiones antropológicas. ¿Qué representa la administración pública hoy en día para nuestra sociedad, para las sociedades? Es decir, ¿qué nos viene a la mente cuando decimos administración pública? Con estas tendencias que afortunadamente algunas ya se están pasando de moda, pero con estas tendencias de finales del siglo pasado y principios de este siglo que intentaron darle un nuevo giro a la administración pública, seguramente ustedes recordarán que incluso el nombre quería cambiarse a como diera lugar. Y algunas instituciones que se dedican a la instrucción de los nuevos servidores públicos, de los trabajadores del Estado, a toda costa quieren cambiarle la denominación. Ya por ahí se mencionó lo de gerencia pública, pero ha habido muchos términos. Si ustedes revisan los programas académicos de instituciones de educación superior privadas o de centros de investigación, se van a dar cuenta que parece ser que tienen una aversión a hablar de administración pública. Y se le quiere cambiar el nombre, pensamos
que dándole otra denominación se va a cambiar casi de manera inmediata toda una carga axiológica, todo un imaginario colectivo que se trae en torno a la administración pública. Y hablamos de public management, hablamos de gerentes, hablamos de liderazgos sociales, todo le queremos poner nombres, menos decir administración pública. Parece ser que es algo que nos genera un poco ya de temor, de hasta cierta repulsión. Por eso es que yo planteo qué es la administración pública, insisto, no en términos instrumentales, no en respuestas operativas, no en andamiajes epistemológicos para redefinir la administración pública, no, simple y sencillamente desde la percepción y desde la concepción que tienen las personas sobre la administración pública. Mi segunda pregunta es, ¿qué representa la administración pública? Cuando le decimos a una persona, yo soy administrador público, ¿qué cara ponen? ¿Qué piensan? ¿Cómo se torna la conversación? O sea, ¿qué representa en el imaginario social el decir que una persona trabaja en la administración pública? Y por último, ¿quién es un servidor público? Insisto, no en términos normativos, no en términos de un cargo, comisión, no en términos legales de las personas que están adscritas a una relación laboral con el Estado, sino ¿quién es el servidor público? Como decía la maestra Luz María, el servidor público son seres humanos, y eso, somos seres humanos, y eso de pronto se nos olvida. En tal sentido, solamente recordar que todos los actos de los servidores públicos están normados por la ley. No podemos hacer nada que esté fuera de la ley, que la ley no nos lo indique. Pareciera que esas son lecciones básicas de la administración pública, sin embargo, vemos en nuestra cotidianidad que la lección más básica del servidor público, que hace lo que expresamente la ley le indica, en la praxis, pues siempre se nos olvidan nuestras primeras lecciones en la escuela. En tal sentido, solamente comentarles que en todas las normatividades, en las legislaciones, tanto federal como estatales, se encuentran en los códigos de ética, en todos estos documentos normativos, siempre se definen un tipo de valores o de principios que debe de seguir o que debe mostrar el servidor público. Traigo el pequeño ejemplo del Estado de México, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y sus municipios, que el doctor Victorino conoce muy bien, y en su artículo 7 menciona: los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de, y ahí les van, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Pues en realidad, pues creo que suena muy adecuado, ¿no? O sea, y estos principios los vamos a ver repetidos en distintos ordenamientos de los distintos ámbitos de nuestra administración pública. Pero, ¿y desde cuándo están? Desde hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué pasa? Nuestro presidente decía en su exposición de motivos, interiorizar los valores. El doctor Oscar Diego retomó también el mismo concepto. ¿Por qué, si conocemos los valores, no los hemos interiorizado? Y aquí viene el valor que yo les propongo, que creo que es el que se ha olvidado en muchos documentos normativos. ¿Cuál es? Que tiene que ver con mis 3 preguntas iniciales: la identidad del servidor público, la identidad del ser humano que presta sus servicios para el Estado. Esa identidad entendida como una experiencia subjetiva e individual que forja los lazos de adhesión a una entidad, a una persona, a una institución, que como la define el doctor Héctor Tejera, de la Universidad Autónoma Metropolitana, es el sentimiento de pertenencia a una colectividad. Aquella, la identidad, genera la percepción de estar en igualdad de condiciones, lo que facilita la organización y, por tanto, la prestancia a servir a esa institución o a esa colectividad. Les pregunto hoy, ¿ustedes creen que nuestros servidores públicos actualmente
sientan identidad hacia su trabajo, hacia su gobierno, hacia su municipio, hacia su estado, hacia el país. ¿Creen que tengan ese sentimiento de adhesión a la administración pública para la cual laboran? Como les dije al principio, son solamente preguntas de reflexión porque no alcanzaría el tiempo para problematizar, para debatir en torno a ello. Pero yo les adelanto mi percepción, creo que no. Creo que hoy las personas no sienten esa identificación de decir yo soy un administrador público. Como les dije, intentamos cambiar las denominaciones y ponernos otras etiquetas. Cuando tenemos un cargo medio de dirección en el gobierno, bueno, decimos que somos los nuevos gerentes públicos, que somos los líderes de proyecto, que somos como le dije, el public management. O sea, intentamos por todos los medios evadir la palabra administración pública. ¿Por qué? Pues por todo este imaginario social que se ha construido de la administración pública. ¿Con qué relacionamos la administración pública? Pues con corrupción. O sea, tristemente lo vinculamos ya por antonomasia con corrupción. Y bien ganado, o sea, también no hay que cerrar los ojos. Este imaginario colectivo se ha construido a través de los años, pero pues porque le hemos puesto esmero en que así sea, ¿no? Hoy en día ya nos estamos preguntando, no, eso genera un freno para el desarrollo de nuestras sociedades. Eso rompe tejidos sociales, eso permea en la sociedad de manera que desgarra la esperanza de los ciudadanos. Y hoy nos lo estamos preguntando, pero durante varias décadas hicimos todo lo posible por que la administración pública se asumiera con procesos de corrupción, con las frases que la maestra Luz María nos contaba, ¿no? O sea, las aprendimos tan bien que se quedó interiorizado. O sea, esa es la muestra de que sí se pueden interiorizar los valores negativos en este caso, pero antivalores. Gracias, doctor. Pero en esa misma medida podemos transformarlo si lo queremos. ¿No es tarea sencilla? Claro que no, pero se comienza por este tipo de acciones. Aunque muchos crean que quizá no sirve de mucho reunirnos, pues los que estamos aquí hemos ido a otras jornadas y lo platicábamos en el colegio de posgraduados hace 2 meses que estuvimos en una jornada ética. Hay personas que se movilizan de distintas partes del país para tocar el tema y para intercambiar ideas en torno a la ética pública. Entonces quiere decir que sí se puede, si interiorizamos esos antivalores durante varias décadas, podemos interiorizar valores positivos, valores que le dan ese significado de honor a la función pública. El que yo les propongo precisamente es la identidad, ese sentimiento de adhesión, pero no nos confundamos ni seamos ingenuos. No es que solamente nos pongamos una playera o una camisa o una chamarra que diga gobierno del estado de Guanajuato, gobierno del estado de Puebla, municipio tal, que a veces como servidores públicos, muchos candidatos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero los que hemos participado en alguna campaña política, pues se piensa que esa es la manera de generar identidad. Esa no es la forma de generar identidad. No es con un letrero, no es con una prenda, es con otro tipo de circunstancias que nos lleven a revalorar, a valorar y en estos tiempos a revalorar la importancia de laborar en el servicio público. Luego entonces, ¿qué significa? Y ya lo pregunto más en términos sociológicos y antropológicos, ¿qué significa ser servidor público? Bueno, pues debiera significar entrega por el trabajo hacia el bienestar de los demás. Y eso debería ser valorado en cualquier parte del mundo. Eso debería de ser algo que distinga a una persona. El hecho que alguien decida poner sus capacidades al servicio del bienestar común, al servicio del interés general, debería de ser algo sumamente estimado. Y contrariamente,
no lo es. Por lo mismo de que hemos interiorizado esos antivalores que nos llevan a desgarrar nuestro propio tejido social. Rápidamente hago un paréntesis. El día de ayer, no diré el lugar de la República, estoy participando como comisionado para la selección de un sistema de anticorrupción de algún lugar. Y dentro de los documentos que me llegaron, me llega la documentación, el expediente de un servidor público muy joven, muy joven, que iba acompañado de todo su expediente curricular, aunado con una serie de cartas de recomendación impresionantes, muchas. Y recibo una llamada de alguien que le firmaba una de esas cartas de recomendación, pidiéndome que, pues ustedes conocemos cuál es nuestra praxis cotidiana, pidiéndome que pues que votara por él, ¿no? En otras palabras, que se le diera la oportunidad. La cuestión es que el joven presenta uno de los mejores perfiles que el resto de los compañeros. La forma en que se dio la llamada fue de manera impositiva, de manera autoritaria y con pretensiones de imponer cuando no era necesario. Pero ya lo tenemos de manera interiorizada. Ni siquiera fue la llamada para solicitar, sugerir, orientar, no, es para ordenar, para imponer, cuando de verdad no lo necesitaba. Pero bueno, son el caso de cómo hemos interiorizado esos valores. Hasta en el trato con las personas no tenemos ese cuidado. No tenemos ese cuidado porque la labor dentro de la administración pública se ha desprestigiado. Entonces, les repito, hay una serie de valores que deben guiar el actuar de los servidores públicos, pero el que yo les propongo que reflexionemos es el de la identidad. Les repito, hoy en día pareciera que queremos esconder la palabra administración pública. Los centros de enseñanza, los centros de investigación, le cambian el nombre al programa académico por inventos, palabras que suenan muy rimbombantes, pero que en realidad no tienen ningún sentido, no tienen ningún soporte y por lo tanto, insisto, queremos a toda costa omitir la palabra administración pública, cuando debería de ser un honor, debería revestir el más alto orgullo que una persona pueda prestar o poner sus capacidades al servicio de la generalidad. Ya para terminar, solo tres ideas finales que espero que se queden en este motivo de reflexión. La ética es una situación que se repasa todos los días. No podemos allegarnos o formarnos como personas éticas si tocamos el tema cada año, cada que viene el día de la anticorrupción, cada que hay un evento, la ética se repasa todos los días. La virtud y los valores se siembran y se riegan en esa misma cantidad, todos los días. No podemos pensar en que construyamos un valor que nos defina como personas, que defina nuestra personalidad, si no lo abonamos de manera cotidiana. Y por último, aludiendo al tema de esta jornada, la identidad hacia nuestro trabajo puede funcionar como un dique contra la corrupción. Muchas gracias.